Bueno, ya se está grabando la clase, son las 19:51 horas del viernes 6 de diciembre y vamos a proceder a resolver este ejercicio que es de depreciación de un activo. Los supuestos son bastante básicos. No nos vamos a basar en la tabla de depreciación del Servicio de Impuestos Internos, puesto que necesito que se pongan en todos los casos. Normalmente, la vida útil de un activo nosotros la vamos a sacar, la vamos a buscar de las tablas de depreciación que nos entrega el Servicio de Impuestos Internos, pero en este caso vamos a trabajar con un activo genérico y con una vida útil cualquiera. Más encima, vamos a trabajar con un porcentaje llamado valor de desecho, que arbitrariamente y aleatoriamente lo estipulé en un porcentaje dado. Esto ya habíamos dicho en sesiones anteriores que es resorte de la empresa, elegir el sistema, la vida útil, el sistema de precisión, la vida útil y el porcentaje de desecho. Nosotros nos tenemos que basar en estas condiciones. Si un activo cuyo valor bruto es de 41.722.590 y su valor de desecho es de un 6%, con una vida útil estimada en 66 años, determine la depreciación total acumulada hasta el periodo 13 bajo el sistema de suma de dígitos decreciente. Este ejercicio tiene varias complejidades. La primera es que nosotros tenemos que entender que no podemos trabajar con valores de carácter bruto, sino que vamos a trabajar con valores netos. Entonces, vamos a asumir que el valor bruto del activo es de 41.722.590 pesos. Pero nosotros no podemos trabajar con valores brutos. Tengo que trabajar con valor neto. Este es el cálculo que tengo que hacer extrayendo el valor del IVA correspondiente a este valor. Por lo tanto, el valor del IVA lo vamos a calcular, o en este caso el valor neto, es dividiendo por el factor de 1.19. O sea, que mi valor bruto de 41.722.590 pesos lo vamos a dividir por 1.19. El 100% y el 19% me arroja entonces que es de 35 millones 061 000 35.061.000 pesos. Este valor queda ya entonces descartado, solamente seguiremos trabajando con el valor neto. El valor de desecho o valor residual equivale entonces a un 6% del valor del activo o valor neto del activo. Por lo tanto, mi valor residual va a ser igual a ese valor multiplicado por el 6%, o sea, por 6 y dividido por 100, o por 6%, lo cual equivale a 6% de los 35.061.000. Entonces mi valor residual es igual a 2.103.660 pesos. Entonces, mi base de depreciación, o sea, toda la parte del activo que vamos a depreciar, es igual al valor neto menos el valor residual. Entonces, el valor neto menos el valor residual. Lo que me da un total base sobre esto, genero todos los cálculos, de 32.957.340 pesos. 340 pesos. Eso es lo que vamos a depreciar. Todos mis cálculos van a estar en función de esta base de depreciación. Entonces ahora me voy
a la pantalla que comparto con ustedes, en donde yo he anotado los cálculos. Entonces, vamos a ir al libro, un libro de cálculo para hacerlo más fácil. ¿Dónde está la clase de hoy día? Acá. Y vamos a escribir los datos entonces. Entonces tengo que el valor bruto es de 590. El valor neto 061. Me faltaron los ceros. 000. Y la base de depreciación va a ser igual a los 32.957.340 pesos. Vamos a trabajar con un formato de Calibri de tamaño 14 para que sea más fácil la lectura. Y además, estos van a tener formato de pesos, ¿ya? Sin decimales, porque estamos trabajando con la unidad monetaria chilena que no tiene decimales. Esa es la información. Ya. Vamos a mi tabla o a nuestra tabla de depreciación. La tabla de depreciación siempre parte por el periodo, sigue con el valor inicial del libro en ese periodo, sigue con la cuota de depreciación del periodo, la depreciación acumulada y por último el valor final del libro en ese periodo. Pero para trabajar con una tabla de depreciación, como en este ejercicio, en donde trabajamos con una tabla de depreciación por suma de dígitos, es que yo le agrego una columna que le vamos a llamar factor. Factor. Que ya sabemos calcular porque ya lo hemos visto en sesiones anteriores. ¿Ya? Esta tabla de depreciación tiene que coincidir con el valor del activo y su vida útil. En este caso, la tabla de depreciación es hasta la columna, perdón, hasta la fila 66, 0, 1, 2, hasta llegar a la fila número 66. No la voy a hacer completamente, pero la vamos a comprobar con esta tabla. 66, ahí. Eliminamos. ¿Ya? Sabemos también que el valor final del libro va a ser igual a el valor neto del activo en el periodo 0. Ahí tenemos entonces que de aquí parto y debo llegar en la fila o en la celda 66, debo llegar a mi valor de desecho, que no lo escribí acá, lo voy a escribir acá, valor desecho. Debo llegar al valor que habíamos calculado acá, o valor residual, 2.103.660. 2.103.660 pesos. Le vamos a copiar el formato. A ese valor yo debo llegar en el valor de desecho. Así se termina mi tabla de depreciación. El problema es que en la suma de dígitos decreciente, porque eso me indica el sistema, el problema, aquí está, determine la depreciación total acumulada hasta el periodo 13 bajo el sistema de suma de dígitos decreciente. Suma de dígitos decrecientes. O sea, que el dato que me están pidiendo es ese que voy a resaltar con amarillo. Que yo obviamente ya tengo el dato y el valor ahí, pero lo vamos a calcular para que entendamos el razonamiento. Entonces, el factor es una división en una tabla que yo voy a escribir acá. Tenemos periodo, tenemos el factor. En una tabla de suma de dígitos decrecientes, el periodo va desde 0, 1, 2, 3, 4,
hasta llegar al 66. Y el factor es igual, cuando es creciente, voy a escribirlo y lo voy a borrar, sería 1 partido por 66, perdón, me equivoqué. 1 partido por la suma de los dígitos. 1 partido por la suma de los dígitos. 2 partido por la suma de los dígitos. 3 partido por la suma de los dígitos. Está mal empleado el término dígitos, pero nosotros sabemos calcular cuál es el valor que va aquí. ¿Cuál es el valor que va ahí? Nosotros habíamos dicho que para calcular ese valor hacíamos el 66, que es el final de la vida útil, multiplicado por 67 y lo dividíamos por 2. En vez de sumar desde 1 hasta 66, a mano o con una calculadora, prefería multiplicar el último número por el siguiente del último, que es 67, y dividido por 2. Lo cual en una calculadora, 66 por 67 dividido por 2, no se los mostré, pero son 2211. O sea que este número que está aquí, que estoy borrando ahora, es 2211. 2211, 2211, 2211. Y así sucesivamente. Así es cuando es la tabla de suma de dígitos creciente. Pero cuando es decreciente, entonces aquí el factor cambia, porque nos vamos de atrás para adelante. O sea, sería 66, 65, 64, hasta llegar al último, que en el periodo 66 sería 1 partido por 2211. Ya tengo entonces los factores. Ya tengo los factores. Aquí sería 66 dividido por 2211. ¿Ya? Que obviamente, como es una igualdad, debería estar con un signo. O sea, como es una función, es con un signo igual. Pero para hacer automático esto en una tabla de amortización, lo que vamos a escribir aquí es la suma, perdón, voy a escribir el vida útil, porque voy a ocupar la fórmula. La vida útil habíamos dicho que son 66 periodos, entonces acá voy a escribir la suma de dígitos es igual a eso multiplicado por un paréntesis, eso más 1, cierro paréntesis, y dividido por 2. Ahí están los 2211 calculados. En vez de escribirlos acá, los vamos a calcular. Entonces los voy a dejar vinculado con esta celda. Y para que no se corra, le voy a aplicar, obviamente, los famosos pesos para que quede fijada a la celda 2211. Ahora, ¿cómo hago para no tener que escribir? Porque si yo escribo o copio la fórmula, va a seguir trabajando con el 66 y no con el 65. Entonces aquí también voy a hacer una fórmula. Y aquí yo voy a escribir eso, voy a ponerle un paréntesis, aquí, ponerle eso, menos ese valor que está ahí y más 1. Entonces, ahí está el cálculo. Si yo copio, ¿dónde está? Ah, es que lo dejé seteado. Aquí tendría que haber escrito con signos peso para que quede fijo. Ahí sí. Si yo copio esa celda, lo que va a asumir es ahora el 2, perdón, el 65, 66, 65, 64, 63, 62, 61, siempre va a ir bajando de 1. Entonces aquí yo lo divido obviamente por la suma de dígitos para que me dé el valor final. Ahí está.
Esta forma es para hacerlo automáticamente. Ahí están mis factores de depreciación para cada una de las cuotas. ¿Ya? Pero ¿cómo lo hago, entonces, para calcular la depreciación acumulada de esto que está acá? La depreciación acumulada es la suma de las cuotas de depreciación. O sea, que estamos sumando, lo voy a escribir en el otro lado, estamos sumando las siguientes fracciones. Estamos sumando las fracciones 66 partido por 2211, 65 partido por 2211, 64 partido por 2211, hasta llegar al periodo número 13. Hasta ahí tengo que llegar. ¿Cómo se hace entonces? Así como calculamos la suma de todos los números del 1 hasta el 66, que valía 2211, yo quiero escribir la suma de los números del 1 al 13. La suma de los números del 1 al 13. ¿Cómo se calcula la suma de los números del 1 al 13? Sería 13 por 14 partido por 2. Pero, para hacer este cálculo, yo necesito hacer lo siguiente. Tengo que sumar, fíjense bien, las siguientes fracciones. 66 partido por 2211 más 65 partido por 2211 más 64 partido por 2211. ¿Cuántos valores hay hasta llegar al 13? No me acuerdo. Pero sé que son 13 fracciones. 13 fracciones que están ahí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se suman las fracciones de igual denominador? Se suman todas conservando el denominador y haciendo la suma de los numeradores. 66 más 65 más 64 más hasta llegar a la número 13. Yo las puedo contar. Del 1 al 13. ¿Dónde están? Acá. Voy a borrar. Voy a borrar. Aquí están. Entonces, la última fracción que vamos a considerar es aquella que vale 54. 54 partido por 2211. ¿Cómo hago la sumatoria entonces desde 66 hasta 54? Muy simple. Muy simple. Desde 66 hasta el 1 se hacía multiplicando 66 por 67 partido por 2. Si yo hago un corte aquí, justamente en el 54, lo que estamos haciendo es eliminar todas esas fracciones que están acá. Entonces, esta suma va desde el 1 hasta el 53. Y esa suma es 53 por 54 partido por 2. Entonces, esta expresión, solamente esa expresión, es lo mismo que decir 66 por 67 partido por 2 menos 53 por 54 partido por 2. Este número es igual a 66 menos 13 más 1. Sigo. Sabemos que esta suma vale 2211.
Y esa multiplicación, o sea, esta parte que está aquí, la tengo que calcular haciendo esa multiplicación. 53 por 54 dividido por 2. 1431. 1431. Perdón, aquí no es una suma, es una resta. Ahí está. Y esa resta da 2211 menos 1431. 780. Por lo tanto, 780 es la suma de todos estos factores que yo estoy sumando en una tabla Excel. Pero si yo lo hubiese hecho a mano, sabría que la suma son 780. Por lo tanto, la depreciación acumulada es igual a 780 dividido por los 2211, que es este factor que está acá. Y todo eso multiplicado por la base de depreciación, que siempre es ese cálculo. O sea, que el resultado son 11.626.741 pesos. Veamos si es verdad. Ahí está. Coincide entonces con el resultado. ¿Ya? Tengo a Daniela Cáceres y Máximo Marchant. Ahí los dos tienen el micrófono activo. ¿Alguna duda o consulta? ¿Alguna duda o consulta? Daniela, Máximo. Profe, yo llegué un poquito tarde, así que estoy un poco harto perdido, pero de ahí veo la clase en YouTube, así que Ya, no se preocupe. ya. Obviamente, voy a explicar todo de nuevo porque este procedimiento es muy engorroso. ¿Ya? Es una forma de sintetizar algo para encontrar una respuesta que es de por sí muy compleja. Entonces, veamos lo siguiente. Yo prefiero escribir todo en otra hoja para que quede más fácil de entender. Background, ahí está. Entonces, fíjense lo que me estaban pidiendo. Me están pidiendo que haga una tabla de amortización, perdón, no que haga una tabla de amortización. Yo lo voy a dejar expresada. Periodo, que va de 0, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente hasta llegar al periodo 13. Me están pidiendo también que en esta tabla haya un valor inicial del libro del activo, me están pidiendo que vaya una cuota de depreciación, me están pidiendo que vaya una depreciación acumulada y me están pidiendo que tenga un valor final del libro. Bajo el sistema de suma de dígitos, siempre va a haber aquí una columna que se llama factor. Este factor, cuando es creciente, sería, a partir del 1, sería 1 partido por la suma de los dígitos, 2 partido por la suma de los dígitos, 3 partido por la suma de los dígitos. ¿Cuánto es la suma de los dígitos? Muy simple. Tomamos el valor de la vida útil del activo, que en este caso era 66 periodos, se multiplica por el que sigue, que es 67, y se divide por 2. Cuando es creciente, entonces, aquí sería 1, en este caso que es una vida útil de 66, lo vamos a escribir acá, lo vamos a escribir aquí, que es 66. Este es el final de la tabla, sería 2211, porque es 66
O sea, para llegar a ese 2211 sería 66 por 67 partido por 2. Aquí están los 2211 que van a ser el factor que va a acompañar a todas las fracciones, a la primera, a la segunda, aquí a la segunda, 2211, y a todas las fracciones que estén hacia el final o hasta el final de la tabla de depreciación. En el caso de una depreciación acumulada, perdón, de una depreciación de dígitos decreciente, va a ser el mismo planteamiento, pero en vez de partir de un 1, vamos a partir del último, que es 66 partido por la suma de los dígitos, que sigue siendo 2211. 65 partido por 2211. 64 partido por 2211. Y así hasta llegar al 13. ¿Qué número va a ir aquí? Si fuera una tabla de amortización de suma de dígitos creciente, sería 13. Muy simple. Pero cuando es decreciente, tomamos el valor de la vida útil, le restamos eso, o el que corresponda, y le sumamos 1. O sea, si yo hago el cálculo, 66 menos 13 y más 1 da 54. Entonces, este número sería 54 partido por 211, perdón, 2211. 2211. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, bien. ¿Sí? Ya, la señorita Sí, también, Cáceres, profe. perfecto. ¿Ya? Entonces, si me pidiesen la cuota de depreciación, o sea, el valor que está aquí, yo tengo que multiplicar ese factor por la base de depreciación, que ya la habíamos calculado, que ya habíamos dicho que la base de depreciación eran 32.957.340. Pero no me están pidiendo eso, me están pidiendo la depreciación acumulada, ese factor que está ahí. Esa depreciación acumulada es la suma de todas las cuotas de depreciación hasta el periodo 13. O sea, técnicamente es la suma de fracciones que va desde el 66 hasta el 54, todas partidas por 2211. Esa es la suma de la fracción que quiero hacer. ¿Cómo se suman las fracciones? Bueno, las fracciones, habíamos dicho que se suman, a ver si lo tengo acá, aquí, esas fracciones se suman conservando el denominador, que es 2211. 66 más 65 más 64 más, hasta llegar al 54. Hasta llegar al 54. O sea que tengo que sumar 13 números que van en decrecimiento desde el 66 hasta el 54 o desde el 54 hasta el 66. A ustedes en Matemáticas 1 les enseñaron sumatoria o les enseñaron una progresión aritmética y la suma de los términos, que son 13, cuando la diferencia va de uno en uno, con el término inicial y el término final. Pero como yo no me acuerdo de esa fórmula, yo les enseño la fórmula de sumatorias, que es muy similar. ¿Por qué? Porque si yo calculase la suma de todos los números que van desde el 66 hasta el 1, o desde el 1 hasta el 66, haría 66 por 67 partido por 2. Así se suman todos los números que van desde el 1 hasta el n, en este caso 66. Se multiplica el número por el que sigue, partido por 2. Pero yo no necesito
toda la suma, yo necesito solo esta parte que está aquí, que son los números desde el 54 hasta el 66. Ya. Ok. ¿Ya? Me estaban pidiendo que hiciera un favor. Entonces, tengo que sumar solo desde el 54 hasta el 66. Si tengo que sumar esos números, quiere decir que todos estos que están acá, que van desde el 1 hasta el 53, no me sirven y tengo que eliminarlos. Entonces tengo que saber cuánto suman. ¿Y cuánto suman? Desde el 1 hasta el 53 es 53 por 54 partido por 2. Entonces, al hacer ese cálculo, que es dividiendo en dos partes, un total menos lo que no me sirve, que es el total, menos lo que no me sirve, aquí está el total, menos lo que no me sirve, el total es 2211, lo que no me sirve son 1431, entonces la suma de todas esas fracciones van a ser 780 partido por los 2211 que ya habíamos calculado en la diapo original. Entonces, ya sé que la suma de todos los factores que van desde el 66 hasta el 54, lo voy a anotar aquí, hasta el 54 partido por 2211, eran 780 partido por 2211. Entonces, mi cálculo es simplemente 780 partido por 2211 y por, obviamente, la base de precisión, porque todos los cálculos que yo haga en mi tabla van con la base de precisión y no con el valor bruto, ni tampoco con el valor neto. Solo con la base. Y ahí está. 11. La base, que es 32.957.340. 957.340. Mira, ahí está en la pizarra. Ah, ya. Ya. Entonces, así se desarrolla un ejercicio cuando te piden una depreciación acumulada. No es necesario hacer la tabla completa. Para esta sección, les aviso que ya está el cuestionario número 3. Me estoy quedando sin tiempo, me está cortando. Para el cuestionario número 3, ya habilité los cuestionarios y voy a explicar. Aquí está. Ustedes tienen que estar viendo. ¿Se ve esto, Marchand? ¿Máximo? Sí, profe, ¿Está se ve. viendo? Ya. Voy a poner aquí control más. Entonces, esto es su plataforma. En la unidad 3 hay 3 cuestionarios. Este estaba abierto desde mucho antes. Se cierra el sábado 14 de diciembre. El control de amortizaciones, que está abierto también desde los primeros días de noviembre. Y el control de depreciaciones, que se cierra también el sábado 14 de diciembre. ¿Ya? Ahora, todos evaluó los últimos 5 intentos del promedio. Y la próxima semana me voy a dedicar toda la semana a hacer solamente, bueno, en su mayoría, porque igual voy a hacer algún ejercicio de amortización y otro de anualidad, pero voy a hacer mayormente ejercicios de depreciación con los ejercicios tipo de los cuestionarios para que tengan un apoyo un poco más específico. ¿Ya? Me preguntan acá en clase, la señorita Maldonado me pregunta que cuándo voy a hacer esos ejercicios. La próxima semana yo tengo clases lunes, martes, jueves y viernes, y con todas las secciones que tengo clase hago lo mismo. Comienzo la clase a la hora o unos 10 minutos después, desarrollo el ejercicio, lo subo a YouTube. Así que voy a hacer por lo menos unos 6 o 7 ejercicios de amortizaciones, perdón, de depreciaciones. ¿Listo? Don Máximo. Ya, profe, listo. Daniela.
Daniela. Quedó en estado de shock. Fue mucha materia. No, no, Ah, no ya. es eso. Está desactivado el audio. No, Ah, ya. es todo ok. Lo bueno es que está la fecha, la hora y los intentos. Sí. Nadie va a Ya. tener dudas. Así que eso es por hoy día, chicos. Nos vemos o nos escuchamos por este medio dentro de la próxima semana. Que les vaya muy bien y muchas gracias. Se cierra la sesión. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe.